La realidad comparada. La cárcel de San Pedro, Bolivia. Breve historia de la cárcel de San Pedro. Bolivia ha contado a lo largo de la historia con un alto índice de hacinamiento en sus prisiones, posicionándolo en los primeros lugares en toda Latinoamérica, en donde los sistemas penitenciarios están colapsados. La sobrepoblación en los centros penales causa que se altere todas las funciones del sistema y las violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad. Las cárceles como sistemas punitivos en Bolivia nacen durante la colonia, esto conforme a la recopilación de las leyes de las Indias, que mandaba que en cada ciudad y villa se debería construir cárceles. A mediados del siglo XX, la cárcel de La Paz en Bolivia se encontraba en condiciones deplorables, al igual que todo el sistema penitenciario del país, a causa del deterioro y las constantes reclamos de los internos y la oportuna intervención de la Corte Superior del Distrito. A finales del siglo XX se dispuso el alquiler de otros edificios para adecuarse como cárceles, pero como es de suponerse, esos edificios no eran adecuados para ser cárcel, aumentando las carencias y las medidas de seguridad que en una cárcel deben propiciar, haciéndolos en los recintos con grandes decadencias de los servicios básicos para los internos. Es en 1884 que la idea del gobierno nacional de construir una cárcel adecuada y con todos los servicios y medidas de seguridad para los internos. Para cumplir el propósito de la construcción, se da la orden a la Alcaldía Municipal de la Ciudad de La Paz que se lleve a cabo la licitación. Es en 1885 que se lleva a cabo el concurso de propuesta, siendo el ganador el ingeniero Eduardo Hidalguez. La capacidad de esta cárcel se proyectó a 256 reclusos y con un tiempo estimado para la construcción de 5 a 6 años, con un costo de 40.000 bolivianos, y el lugar donde se construiría era la zona de San Pedro, en la ciudad de La Paz. Con los diferentes factores que ayudaron al retraso de la construcción, como lo son el juicio de expropiación, la falta de materiales y el retraso en el presupuesto, se vio afectado el proceso de construcción. Es en julio de 1888 se puso la primera piedra, esto a cargo del presidente Gregorio Pacheco, finalizando el 1 de febrero de 1897, inaugurada por el gobierno de Mariano Batista. El centro penitenciario estaba formado por un edificio central, donde se derivaban los pabellones en forma de radios, con la capacidad de 250 celdas individuales. El penal de San Pedro se puso en funcionamiento según el reglamento de julio de 1897. El reglamento interno de la cárcel de San Pedro fue puesto en vigencia en agosto de 1979. Fue en el año 2002 que se da un cambio radical, dejando en plena disposición del centro penitenciario
a los reclusos. El Estado se desligó totalmente de la responsabilidad de garantizar el orden y la vigilancia en el centro penitenciario, siendo la propuesta el sistema integrado y progresista, y es en la actualidad que los internos son los encargados de todo el funcionamiento de la cárcel, como la alimentación, el orden, la disciplina, el mantenimiento y la reconstrucción del penal. Gracias. Organización de la cárcel San Pedro. A continuación hablaremos acerca de su estructura, su organización interna, los reglamentos y normas bajo los cuales se rigen los privados de libertad y los impuestos que dentro de ella se pagan. Estructura y ubicación de la cárcel. La estructura de la cárcel se encuentra dividida en secciones o pabellones. Dentro de ella hay una iglesia, un hotel y una cancha, donde en ocasiones se realizan fiestas o torneos de fútbol. Se encuentra situada en el centro de la ciudad de La Paz, en Bolivia. Por esto está a la vista de la mayor parte de la población de este país y también del mundo entero. Tanto es así que en el año de 2003 se publicó un libro titulado Marching Power, escrito por el australiano Rusty John, donde se narra la historia de un británico, quien es detenido en el aeropuerto de Bolivia en el año de 1996 y por los severos problemas de justicia bolivianos es condenado y llevado a la cárcel de San Pedro. Organización interna. Como antes se mencionó, San Pedro se encuentra dividida en secciones. En total existen 9 de ellas, divididas a su vez en ordinarias y especiales. Las ordinarias, llamadas también población, ya que es donde se ubica la mayor parte de los privados de libertad. Entre ellas están San Martín, Palmar, Pinos, Prefectura, Álamos, Cancha y Guanay. De estas es San Martín la que posee el mayor número de personas. Luego están las secciones especiales. En primer lugar está Chonchocorito, que es la primera sección donde se ubica a todos los nuevos reos. Esta sección está destinada para rehabilitar, para tratar los vicios, problemas de alcohol y drogadicción que tengan los nuevos reos, mientras se les ubica una sección definitiva. Luego se encuentra Posta, que es la sección donde está la élite de la cárcel. En esta sección se ubican a todos aquellos que pueden pagar los lujos que ésta posee, y que en su mayoría son abogados, jueces, militares, funcionarios públicos, etc. Las personas son ubicadas en las secciones dependiendo del delito por el cual han sido condenados o de las posibilidades económicas que tienen para pagar los lujos de cada sección. Reglamentos y normas. El encargado de crear los reglamentos y las normas. Los impuestos son las contribuciones que se hacen de todos los internos de la cárcel, la composición del Consejo de Delegados. El Consejo de Delegados se encuentra siendo el encargado de la organización de la cárcel, ya que cada uno ha creado una serie de impuestos que los representantes deben pagar dentro del Consejo, entre los cuales está el cual es el alquiler del delegado mayor. Todos los privados de libertad, sus atribuciones, deben pagar por las atribuciones. El precio de estas varía dependiendo del tamaño y normas de las comunidades de estas, bajo las cuales se regirán el espacio techado. Si los reos quieren un lugar techado de delegados o derecho de piso, es para poder tener una vista de poner las reglas, deben pagar un precio y de hacerlas cumplir sobre el precio del alquiler de la celda.
En este punto, seguridad debemos mencionar que en el Consejo de Delegados tiene un grupo de personas encargadas para la seguridad dentro que son enviados y para la seguridad de determinadas pero que se limitan a verificar esto, que los si alguno de los privados de libertad de la cárcel quiere una seguridad especial para él o para su familia, debe controlar el precio especial, ya que el orden dentro de la cárcel para las personas que no tienen suficiente dinero para pagar una celda, existen unos cuartos grandes donde se alquila un colchón para que puedan pasar la noche y son los más baratos. Por otro lado, aquellas que no pueden pagar seguridad o las celdas son enviados a trabajar a la cocina con un turno de 4 a.m. a 10 p.m., donde trabajan solamente para recibir el alimento diario. Los precios de los alquileres de las celdas oscilan entre los 1.500 bolivianos. Los espacios techados cuestan unos 60 bolivianos. Los precios de las visitas están entre 30, 300 y 150 bolivianos, dependiendo de la persona que vaya a entrar a la prisión. A continuación hablaremos sobre los ilícitos cometidos dentro de la cárcel de San Pedro de Bolivia. Para abordar este tema, primero debemos entender qué es lo que es un ilícito. Viene del latín ilícitus, que significa que no es legal. Un ilícito es aquello que no está permitido legal o moralmente. Por lo tanto, se trata de un delito o de una falta de ética que no está de acuerdo con la razón, con lo que se considera justo. Dentro de esta cárcel se ven muchas injusticias y muchos delitos en los cuales se cometen dentro de las instalaciones, ya que es una cárcel que está manejada por los mismos reos. Entonces aquí es donde se da una contradicción del tipo de sistema que se aplica en esta penitenciaría. Uno de los tantos ilícitos que se cometen dentro de este centro penitenciario es la extorsión. Cada uno de los reos que ingresan a esa cárcel son extorsionados por los mismos reclusos. Ninguno se salva. Solo por el ingreso les piden 1.500 bolivianos y les dan 2 días para que ellos puedan conseguir el dinero. Y durante este tiempo los torturan, los golpean para generar más presión a la familia de esa persona para que les pague el dinero, porque de lo contrario son llevados a una zona llamada población en la que se encuentran desprotegidos. Estos 1.500 bolivianos que les piden son nada más para que puedan tener un techo y un lugar donde dormir tranquilamente. De lo contrario se van a un lugar donde, no tienen donde dormir, no tienen, se quedan en los pasillos o donde quiera y están desprotegidos a que les pueda pasar cualquier otra cosa. Es tanto el peligro que se vive ahí adentro que hasta venden seguros de vida, porque ahí dentro cualquier cosa puede pasar. Debe pagar para tener la certeza que saldrán con vida de ese lugar, aún después que hayan cumplido la pena. Entonces, la corrupción dentro de esta cárcel es muy grande, ya que hasta los policías se lucran de esta situación, ya que también piden una cuota a las personas que deseen ingresar al centro penal. Y esto es muy aparte del dinero que ellos deben pagar a los miembros del Consejo de Delegados, que son los que tienen el poder dentro de la cárcel. En este lugar todo está basado en dinero, desde tener un buen lugar, comida,
seguridad, hasta el mismo hecho de permanecer con vida. Venta de drogas y alcohol. Dentro de este centro penitenciario es algo normal y fácil de encontrar lo que son las drogas, y son más baratas que el alcohol, porque por muy irónico que suene, el alcohol y el tabaco están prohibidos dentro del centro penitenciario, por lo que una botella de whisky común, su precio afuera cuesta entre los 200 y 300 bolivianos. Esto equivale a unos 28 y 43 dólares. Pero dentro del centro penitenciario su precio se eleva exageradamente, siendo su costo entre 1.500 a 2.000 bolivianos. Esto equivale a 215 dólares o 287. Mientras que la droga como la cocaína la pueden adquirir hasta por el precio de $1. Los que ingresan a esta cárcel, si estando libres no consumían drogas, ahí dentro se vuelven drogadictos y muchos de ellos mueren a causa de esta situación. Inclusive dentro de este centro penitenciario cuentan con un área donde es para rehabilitación. Y de tan barata que se encuentra la droga dentro del centro penitenciario, las personas de afuera ingresan solo para ir a comprar, ya que es más barata que afuera. Asesinatos. En la cárcel de San Pedro, Bolivia, una de las cárceles catalogadas como las más peligrosas del mundo, los reclusos se enfrentan a muchos peligros, ya que al ser los mismos internos los que tienen el control dentro del centro penitenciario, cualquier cosa puede suceder. Cabe mencionar que en esta cárcel no se cuenta con un número exacto de los internos. Esto porque de esta manera se les facilita para la desaparición de cualquiera sin dejar rastro alguno. Entonces no saben si se escapó, si lo mataron o qué hicieron con él. Este es el propósito de no tener una cuenta exacta de cuántos reclusos son los que se encuentran dentro del centro penitenciario. No hay un control de esto. Otro dato importante es que hay cierto tipo de delitos que dentro de la cárcel están mal vistos por los mismos reclusos y son castigados de una manera que en la mayoría de casos llega a la muerte. Uno de estos delitos son la violación. Los delitos sexuales son los peor vistos dentro de la cárcel y son castigados con tortura y con la muerte. Los que tienen suerte y no los matan están destinados a hacer las tareas más humillantes sin recibir ningún pago por ello, ya sea lavar los baños, en la cocina, limpiar todo lo que los demás internos no quieren hacer, lo tienen que hacer ellos y reciben el peor trato. Además, dentro de la cárcel también se dan muchas riñas, de las cuales cualquiera de ellos puede ser asesinado y nadie dice nada. Asesinatos. En la cárcel de San Pedro, Bolivia, una de las cárceles catalogadas como las más peligrosas del mundo, los reclusos se enfrentan a muchos peligros, ya que al ser los mismos internos los que tienen el control dentro del centro penitenciario, cualquier cosa puede suceder. Cabe mencionar que en esta cárcel no se cuenta con un número exacto de los internos. Esto porque de esta manera se les facilita para la desaparición de cualquiera sin dejar rastro alguno.
Entonces no saben si se escapó, si lo mataron o qué hicieron con él. Este es el propósito de no tener una cuenta exacta de cuántos reclusos son los que se encuentran dentro del centro penitenciario. No hay un control de esto. Otro dato importante es que hay cierto tipo de delitos que dentro de la cárcel están mal vistos por los mismos reclusos y son castigados de una manera que en la mayoría de casos llega a la muerte. Uno de estos delitos son la violación. Los delitos sexuales son los peor vistos dentro de la cárcel y son castigados con tortura y con la muerte. Los que tienen suerte y no los matan están destinados a hacer las tareas más humillantes sin recibir ningún pago por ello. Ya sea lavar los baños, en la cocina, limpiar todo lo que los demás internos no quieren hacer, lo tienen que hacer ellos y reciben el peor trato. Además, dentro de la cárcel también se dan muchas riñas, de las cuales cualquiera de ellos puede ser asesinado y nadie dice nada. Secuestros. Este es un delito muy común, ya que esta cárcel, al ser un lugar que es movido por el dinero, los secuestros son muy comunes. Los reos, al enterarse que alguien que tiene mucho dinero va a ingresar a la cárcel, entonces es muy probable que lo secuestren y lo torturen para pedir una cuota más alta de dinero que la que normalmente se pide. Es una desventaja y ventaja que una persona que tenga mucho dinero ingrese a esta cárcel. Es una desventaja porque está propenso a los secuestros y a que lo estén extorsionando más que lo que comúnmente se da. Y es una ventaja también porque al ser un lugar donde todo está manejado por el dinero, puede tener un mejor trato y una mejor calidad de vida dentro del centro penitenciario. Estas personas se vuelven presa fácil para sufrir todo tipo de torturas, para presionar a los familiares a que paguen una cuota más alta y para mantenerlos seguros durante su estancia dentro de la prisión, y así asegurar que al cumplir la pena estas personas pueden salir con vida. Amenazas. Dentro de este centro penitenciario, las amenazas se vuelven algo cotidiano, ya que los reos deben de trabajar duramente para obtener dinero. De lo contrario, los que no cumplen con sus cuentas desaparecen sin dejar rastro. Los que tienen el poder imponen las reglas. La jerarquía dentro de este lugar está basado en el delito cometido. Mientras más grave es el delito por el cual hayan ingresado a la prisión, mayor jerarquía tiene. El respeto allá adentro, como ellos le llaman, está basado en intimidación. Así que las amenazas se ven de toda manera. Amenazas para guardar silencio, amenazas para todo. Todos estos ilícitos que hemos mencionado anteriormente son algunos de los muchos que forman parte en la cárcel de San Pedro de Bolivia, donde todo es manejado por los mismos internos, bajo un sistema al que ellos le llaman un sistema progresivo integrador. Pero eso no es más que una excusa para el gobierno boliviano para evitarse los gastos ocasionados por el centro penitenciario, ya que al estar manejado por ellos,
Los internos tienen que pagar absolutamente por todo. En 2002, el gobierno de Bolivia se desligó completamente de este centro penitenciario, dándole las riendas a los mismos reos para que ellos pudieran manejar el funcionamiento de esta prisión. Y esto ha dado como consecuencia que sea un centro donde se ve la corrupción de una manera increíble y que todo se salga de control. Eso es como un paraíso para cometer todo tipo de ilícitos sin ser castigados. Violación de derechos humanos en la cárcel de San Pedro. Derecho a la integridad física y moral. Toda persona privada de libertad será tratada en todo momento humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. Por lo tanto, se prohíben las torturas y los malos tratos. Para entender un poco más sobre la tortura y los malos tratos, podemos definir la tortura como todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales, mientras que los malos tratos, como todo acto que supone un trato o pena cruel, inhumano o degradante, pero no constituye una tortura. Entre las torturas usualmente utilizadas dentro de esta cárcel encontramos las descargas eléctricas, los golpes, los azotes con cables y las amenazas. Estas torturas se dan más que todo cuando son secuestrados, es decir, cuando llega una persona con capacidad económica, lo secuestran, es llevado a una celda donde pueden retenerlo y golpearlo, mientras uno de ellos es el encargado de llamar a su familia para pedir el dinero. Mientras que los que no tienen dinero o una familia están condenados a deambular por los pasillos, es decir, que no tienen una sección. Están obligados a dormir en espacios comunes, como ejemplos son los aleros de las puertas o los mismos pasillos. Esto para ellos es considerado una tortura. Ingreso y puesta en libertad. Los reclusos al momento de entrar al centro penitenciario gestionan el derecho de estar en un sector, luego en una sección, y para esto deben pagar por etapas. Los primeros pagos y la posibilidad de pisar un espacio no incluyen celda, comida, seguridad o visitas maritales, por lo cual se exige un pago adicional. Al momento de ingresar, los reos buscan desesperadamente una celda que posea un baño privado debido a que los baños comunes suelen ser sumamente peligrosos para ellos, así como también se debe pagar cuando salgan a la libertad, de lo contrario ellos no pueden salir de esos muros. Derecho a la salud. Los presos deben tener acceso gratuito a los servicios de salud disponibles en el país. Entre este derecho podemos ver que está el derecho a la atención de salud, salubridad en el lugar de la reclusión y atención a la salud especializada. En el ámbito de salud, en esta cárcel se registra la mayor cantidad de muertos por problemas de salud. En el 2016 fueron aproximadamente 25 fallecidos. Esto debido a que reciben muy pocos medicamentos. El presupuesto para la salud de este centro penitenciario es muy escaso y las condiciones son insalubres, además de haber desigualdad entre médico y recluso. El derecho a la salud, como todo lo demás, se debe de pagar. Un ejemplo son los medicamentos. Incluso el traslado a un hospital tiene un valor de aproximadamente $15 en caso de un cuadro grave. Cuando estos casos se dan, se sigue un proceso el cual se presenta al médico del centro penitenciario. Este lleva un permiso hacia el juez, el cual es todo un proceso que suele durar 2 semanas. Pero si el recluso no dispone de dinero, él no puede salir. Ellos reciben 3 meses de medicamentos
pero por la población suele durar 2 semanas. Por lo tanto, los medicamentos contra el dolor tienen un valor de $11 y su presupuesto para lo que es insumos de salud es muy reducido, es decir, que los médicos, el medicamento, los instrumentos son muy escasos dentro de la prisión. Así también se habla de la desigualdad que existe entre un recluso y el médico, ya que existe un doctor por cada 820 personas, cuando la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, dice que debe haber un médico por cada 435 personas. No solo esto se da en esta cárcel, sino que también en Posta, que es de los sectores con mayor economía, se podría decir, son los únicos que han logrado gestionar su salud. Incluso han logrado conseguir montar su propio consultorio odontológico. Atención de salud especializada. Los presos con condiciones psiquiátricas y problemas adicionales conviven con los presos comunes. Esto debido a que no hay un examen médico de ingreso, por lo que no hay una cifra de enfermos ni se sabe de qué enfermedades son las que padecen, sino que se vienen a dar cuenta hasta que presentan un cuadro grave, como es problemas cardíacos, problemas pulmonares, infecciones severas o incluso la muerte. La situación de esta cárcel puede llegar a tal punto en que los pacientes con problemas psiquiátricos conviven en la misma celda con los pacientes comunes, desencadenando agresiones u otro tipo de ambiente peligroso o dañino para los reclusos. Derecho a una calidad de vida adecuada. Toda persona privada de libertad tiene derecho a un nivel de vida adecuado, en especial cuando hablamos de alimentos y agua, a su vivienda, a su vestir. Derecho a alimentos y agua. En el centro penitenciario de San Pedro, lastimosamente solo se da un tiempo de comida, que es el almuerzo, y este no alcanza para todos los habitantes del. En el 2013 se pidió reforzar de forma urgente los recursos destinados para la alimentación, atención médica y sanitaria, así como también hablo sobre el hacinamiento. Este está en aumento desde el 2017, ya que hay 2.461 personas en ese momento, en un lugar de 800. Por lo general, en una celda viven familiares, llegando a estar hasta 10 personas, en un espacio pequeño de 3 metros de largo por 1 de ancho, por el cual pagan $65. La diferencia de condiciones es abismal, pues en Posta la celda puede costar $15,000, pero tienen todas las comodidades. Sin embargo, en los sectores más pobres, pagan por dormir una noche en una celda que les cuesta 75 centavos. Deben comprar colchones aparte o si no duermen en el suelo de la celda y siempre tiene un olor a moho estas celdas. Así que las personas que no tienen dinero, que son aproximadamente 350 internos, deben dormir a la intemperie. Igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado por su edad, sexo, raza, nacionalidad y condición económica. Todos deben ser tratados con equidad, es decir, que no se puede quitar goces o beneficios, así como también otorgarlos. Como ya hemos mencionado, en esta cárcel lo que menos se cumple es la igualdad. Esto abarca todos los derechos, ya que las personas con menos recursos son los más limitados en su condición de vida, en su alimentación, en su salud. Inclusive,
El derecho a tener una visita familiar es limitado, la higiene, la vestimenta, entre otros derechos. Hay una desigualdad enorme entre los sectores, ya que los más favorecidos económicamente tienen más beneficios que el resto. Inclusive en su procedimiento se ha visto la diferencia y la falta de derechos que tienen las personas con menos recursos. Situación de las mujeres y niños en San Pedro. Ya sabemos lo difícil que es vivir en esta cárcel y las condiciones en las que se vive. Ahora pensemos cómo es para una persona con hijos dentro de esta cárcel o cómo es la vida para estos niños. Pues bien, primeramente debemos tener en cuenta cómo es que llegan a estar estos niños o mujeres en esta cárcel. Bien, el problema se origina cuando los encarcelados ven que sus familiares no pueden hacerse cargo de la crianza de sus hijos y no están de acuerdo en que sus pequeños sean trasladados a centros de acogida estatales por temor a que sufran abusos. O también en situaciones similares cuando los encarcelados tienen pareja y con hijos. La mujer, si no tiene la capacidad económica para mantenerse y mantener a su hijo o hija, decide vivir junto a su pareja en la cárcel. En otras situaciones, los condenados piensan que viviendo con sus hijos en prisión recibirán sentencias más cortas, cosa que no es así, puesto que reciben la misma condena. En lo que es beneficioso es en una conducta menos agresiva y menos violenta por parte de estos carcelarios dentro de la prisión. El problema es de largo y no podía ser resuelto de la noche a la mañana. Por lo menos 1000 niños y niñas viven con sus padres dentro de las cárceles bolivianas, con la infancia atrapada en prisión, pagando delitos que no cometieron. Entre algunas de las situaciones en las que estos niños deben de crecer está la mala alimentación. Esto debido a que por el mismo régimen carcelario, en donde se tiene que pagar por el espacio que uno ocupa para vivir y pagar además para la alimentación, de no tener con este dinero, viven en los pasillos de la cárcel y están a la espera de la comida que les da el gobierno, la cual es una por día, y en dado caso comen o no comen. Esto quiere decir que los padres de estos niños tienen que trabajar el doble o el triple para poder subsistir, por lo que al irse a trabajar dejan solos a sus niños sin ningún cuidado y exponiéndolos a todos los peligros que en ella encierra. Otra situación es el ambiente de violencia. El recinto carcelario no presenta las condiciones adecuadas para el desarrollo de los niños, ya que el hacinamiento, promiscuidad, ausencia de espacios recreativos y culturales condiciona a la población infantil a restringir sus actividades. Las cárceles no son lugares para que vivan los niños, son espacios llenos de seres humanos en convivencia forzada. Esta convivencia dentro del penal influye en el desarrollo y formación de los niños. Esta situación se refleja en las relaciones interpersonales en la escuela con sus compañeros y profesores, ya que los niños que viven en la cárcel son inquietos y desobedientes. En muchas ocasiones resuelven sus conflictos o disputas mediante acciones verbales o peleas físicas. Los niños, desde que empiezan a vivir en la cárcel, presentan cambios en su conducta. Dichos cambios son mayor agresividad, capricho, conducta rebelde, empleo frecuente y abusivo de un lenguaje inapropiado. Y estas actitudes las aprenden y adquieren por los modelos que observan a diario del medio en el que se encuentran, el que influye como medio de vida, el cual ellos aprenden a aceptar. Otra situación son las enfermedades. Estos niños están vulnerables a muchas enfermedades, puesto que, como ya mencioné, no tienen una alimentación adecuada. Además, no poseen un espacio que cumpla con las condiciones para un desarrollo pleno de estos niños. Tal es el caso de las enfermedades que pueden contraer y que puede ser mortal, como ya hubo un caso de meningitis en el que el niño murió. Otra situación es la violencia extrema que se vive. Como sabemos, el ambiente que se percibe en esta cárcel
es el de la violencia, y hay casos en los que han habido muertes a causa de golpizas y hasta violaciones. En el año 2013 se registró el caso de 2 niñas ultrajadas sexualmente durante años por su tío, padre y padrino. Una de ellas resultó embarazada. La alarma entonces fue internacional y ahí fue donde se empezó a analizar el tema de sacar a los niños de la cárcel. Otra situación es salir del penal para ir al colegio. Los niños que viven en esta cárcel asisten a clases en las tardes. Luego del almuerzo, salen de ese recinto penitenciario donde están recluidos con sus padres para ir a una unidad educativa que está cercana a la cárcel. En el centro educativo pasan 4 horas, muy distintas al resto del día. Que viven en el penal, ahí olvidan por un momento su realidad y se distraen mientras aprenden y comparten con otros pequeños de su edad. Cuando el sol se pone, les toca retomar a la prisión. Dan media vuelta por la Plaza San Pedro, que está frente al penal, y vuelven junto a sus padres al encierro, a pagar algo que no cometieron. Jamás van a entender por qué ellos tienen que soportar la discriminación de vivir en una cárcel, incluso en las escuelas a las que asisten y que están fuera de las penitenciarías, llevan la marca de que son hijos de presos o de delincuentes. ¿Por qué ya no hay niños en San Pedro? Hasta 2018, San Pedro aún contaba con la presencia de niños. En ese año se identificó que 143 niñas y niños que vivían con sus padres al interior de este penal. Sin embargo, en diciembre de 2018 se conoció que 140 menores salieron de esta cárcel por las fiestas de fin de año. A partir de la salida de todos los pequeños, las defensorías municipales de La Paz y el Alto se organizaron para verificar la situación de los niños y niñas. Esto fue gracias a una mesa interinstitucional. La mesa interinstitucional se creó ya que en el año 2013 se identificó la necesidad de la salida de los menores de los centros penitenciarios tras casos de violación registrados. En ese año no se conocía la cantidad de niños y niñas que estaban con sus padres en San Pedro. Además, se conoció de un caso que indignaría al mundo, y es el caso de una menor de 15 años, quien era abusada por su padre, tío y padrino. A partir de ello, se conformó una mesa interinstitucional como parte de un proyecto con el objetivo de sacar a los menores de este penal, por la situación de riesgo en la que se encontraban los pequeños. En este proceso que se consolidó el año 2018, participan 3 instituciones públicas nacionales y municipales, entidades privadas y de derechos humanos, pues como la Defensoría Municipal de La Paz y el Alto, la Defensoría del Pueblo, el Juzgado de la Niñez, Dirección General del Régimen Penitenciario, la UNICEF y Aldeas Infantiles SOS y otras entidades nacionales son parte de esta mesa. Nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo tratan a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Nelson Mandela. Siguiendo con la temática, voy a hablar acerca de la cárcel de San Pedro frente a las cárceles de El Salvador. Similitudes. La cárcel de San Pedro presenta problemas de hacinamiento, ya que alberga aproximadamente 1.500 reos. El Salvador es el segundo país del mundo con mayor cantidad de población en las cárceles por cada 100.000 habitantes. También es el tercero con más hacinamiento. Sobre la saturación en los presidios, en El Salvador existe un 333.3% de hacinamiento. En junio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el hacinamiento en las prisiones y bartolinas de la Policía Nacional Civil, ya que da paso a vulnerar los derechos a la integridad y salud física de los reos. Como segundo punto tenemos las condiciones de precariedad. En la cárcel de San Pedro solo viven este tipo de situación
las personas que no tienen la capacidad económica para pagar por el alquiler de una celda, ya que este lugar lo ocupan como negocio. Así como el derecho a la salud, pagan hasta $15 por el traslado al hospital cuando éste presenta un cuadro grave. Las condiciones son pésimas para el que no tiene. El que paga vive mejor y recibe los tratamientos que necesita. En El Salvador, todos los centros penales se encuentran en condiciones deplorables de habitabilidad para los internos. Las precarias condiciones bajo las cuales sobreviven los internos debido a la falta de servicios básicos como agua, luz, deficiente alimentación, elevado hacinamiento se convierte en elementos adversos a la finalidad de la pena. Como tercer punto, tenemos los procesados se encuentran junto con los condenados. Debido al alto índice de población reclusa, permanecen juntos. Esto también se da en las cárceles de El Salvador. Como cuarto punto, la violación de derechos humanos. En la cárcel de San Pedro, la violación de derechos no solo se da por el mismo Estado, sino que también entre internos. El delegado o jefe es el que decide quién debe tener ciertos derechos dentro del penal y quién no. El Estado violenta sus derechos ya que este decidió desde el año 2002 abandonar la prisión y entregársela a los reclusos para ahorrar el costo carcelario. El Estado ya no se ocupa de nada. Esto lo ven como un sistema progresivo e integrador. En la ley penitenciaria de El Salvador se establece en su artículo 9 los derechos de los internos, los cuales son vulnerados. Las condiciones actuales en las que funcionan las cárceles y la realidad de los internos nos da una idea de desviación del propósito de la pena. Así también es necesario mencionar el artículo 2, el cual establece la ejecución de la pena. Deberá proporcionar al condenado condiciones favorables a su desarrollo personal, que le permita una armónica integración a la vida social al momento de recobrar su libertad. Claramente, esto no se logra cumplir debido a los problemas que se dan en el centro penitenciario. Diferencia. Dentro del penal de San Pedro, los reos han desarrollado sus propias leyes y reglas. Solo existe vigilancia externa, mientras que la vigilancia interna la realizan los delegados. Estos son personas que tienen más tiempo de estar en dicha cárcel. Llevan el título de delegados o jefes. En El Salvador, sí hay vigilancia interna como externa. Haremos mención del artículo 19 de la ley penitenciaria, el cual establece que la Dirección General de Centros Penales depende del Ministerio del Interior y tiene a su cargo la dirección de la política penitenciaria que le fije dicho ministerio. De conformidad a los principios que rige la presente ley, así como la organización, funcionamiento y control administrativo de los centros penitenciarios. Las ONG enfocadas en la protección de la infancia pidieron la prohibición de que niños vivan en su interior. Esto se dio ya que en la cárcel de San Pedro es permitido que los niños y sus madres vivan junto con la persona que se encuentre en dicha cárcel. Las ONG enfocadas principalmente en la protección de la infancia, es decir, en su desarrollo, y es claro que el lugar no es adecuado ni seguro para que un niño pueda vivir dentro de él. A diferencia de las cárceles de El Salvador para hombres, esto no se da. Venden las cárceles ya que la administración interna la ejercen los mismos reclusos.
Como se había mencionado antes, la administración interna la ejercen los mismos reclusos, algo que en El Salvador no se realiza. La prisión de San Pedro fue un intento fallido del penal de régimen abierto, puesto que aquí el Estado ya no se involucra dentro del penal, son los mismos reclusos que se encargan de la administración interna. El hacinamiento y sus causas. El hacinamiento suele ser uno de los mayores problemas de los sistemas penitenciarios en todo el mundo. Cuando el hacinamiento alcanza niveles como los de El Salvador, lleva irremediablemente al fracaso del sistema. Resulta difícil hacer una valoración de estos datos, pues las prisiones salvadoreñas no cuentan con celdas individuales sino dormitorios colectivos, y estos de distintas características y dimensiones. La situación tan grave de hacinamiento tiene diversas causas. Por un lado, hay que tener en cuenta la escasez de recursos económicos del país a nivel general. Por otro lado, también la masificación es el resultado de decisiones políticas. Y por último, este aumento de población penitenciaria no ha tenido el necesario reflejo en la construcción de centros e inversión en medios materiales y humanos.